Presento ya al profesor de hoy. Se trata de Miguel Falomir, que es jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1700 aquí en el Museo del Prado y trabaja en el Museo del Prado, como digo, desde el año 97. De su trayectoria anterior, destacar su etapa como profesor en la Universidad de Valencia y también varias becas como la del CSIC, la Fulbright en Nueva York, y además también estuvo 2 años como profesor invitado en la Casbah, que es el centro de estudios de la National Gallery en Washington. Es uno de los grandes especialistas en la pintura italiana y destacan entre las muestras que ha comisariado aquí en el Museo del Prado la de los Bassano, la de Tiziano o la de Tintoretto, y la coordinación que realizó hace poco en la exposición El último Rafael, aquí en el Museo del Prado también todas. En estos momentos se encuentra trabajando en el catálogo razonado de Tiziano. Y sobre esto destacamos que ayer mismo se presentó a la prensa y está ya arriba en la sala D la obra San Juan Bautista de Tiziano, que ha sido recientemente atribuida a este maestro tras un largo y complejo proceso de restauración. Para el curso que nos ocupa saca a la luz la figura de uno de los grandes artistas del Renacimiento español, Juan de Juanes, con la conferencia titulada Las muchas vidas de Juanes. Antes que nada, agradecerles su presencia y agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado que me invitara a participar en este curso, permitiéndome así volver a mi primer amor historiográfico, que fue la pintura valenciana del Renacimiento. La verdad es que cuando la Fundación de Amigos del Museo del Prado me invitó a participar en un curso titulado Maestros en la sombra, sopesé varias posibilidades. Al final me decanté por un pintor, Joanes o Juanes, o Juan de Juanes, como es más conocido, que creo se ajusta bastante al espíritu del curso, aunque solo tras una advertencia preliminar. Juanes es un pintor cuya fortuna crítica ha conocido periodos umbríos, y yo diría que este es uno de ellos, aunque los haya habido aún más sombríos, sin ir más lejos, 50 años atrás, pero también otros extraordinariamente brillantes, como la primera mitad del siglo XIX, cuando su nombre y su busto esculpido en la fachada del Museo del Prado refulgía como uno de los más celebrados artífices hispanos. A los altos y bajos de la reputación de Juanes está dedicada esta conferencia. Soy muy consciente de que las fortunas críticas no son lo más apasionante, pero créanme si les digo que la de Juanes lo es. Y lo es por 2 motivos. En primer lugar, porque a través de ella vamos a hacer un recorrido por lo más granado de la historiografía artística nacional, una especie de quién es quién de los que han escrito sobre historia del arte desde el siglo XVII hasta principios del siglo XXI. Y en segundo lugar, y creo que es lo más interesante, y creo que es la lección que debe quedar en todos ustedes, es que se den cuenta que los historiadores del arte, aunque pretendamos ser lo más objetivos posibles, siempre somos hijos de nuestro tiempo y, por lo tanto, lo que escribimos está condicionado, mediatizado por condiciones ambientales, pero también por preferencias personales. Juanes, nacido probablemente en Valencia hacia 1510, todavía no sabemos con certeza cuándo exactamente lo hizo, y muerto en 1579, no fue un pintor maldito. Antes, al contrario, dominó el panorama pictórico valenciano durante medio siglo y contó con una clientela selecta y variopinta que incluía a los poderes civiles, económicos y religiosos y espirituales de la ciudad. Si a ello añadimos su trabajo constante para numerosas villas del reino, podremos concluir que ningún pintor valenciano, anterior o posterior, ejerció un dominio semejante, a excepción probablemente de Joaquín Sorolla. Pero lo que me interesa señalar es que este liderazgo traspasó la esfera estrictamente artística y fue reconocida de un modo hasta entonces inédito tanto en Valencia como en el resto de la península ibérica. Aunque fue un pintor italiano, Paolo de San Leocadio, el primer artista activo en Valencia cuyo nombre apareció impreso, concretamente en la segunda parte de la crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, obra de Martín de Viciana, publicada en 1555. Se trató de una cita bastante aséptica
y 33 años posterior a la muerte del pintor. Muy distinta naturaleza tuvo la irrupción de Juanes en la literatura. Juanes fue el primer artista español celebrado como lo estaban siendo sus colegas italianos, según los principios y convenciones de la teoría humanista de las artes. Como ellos, fue ensalzado en sonetos que equiparaban su talento al de célebres pintores clásicos, y también como ellos, a su muerte mereció el elegíaco tributo de los poetas. La primera referencia literaria a Juanes se fecha en 1562, cuando Diego Martínez Pagán le dedicó en su Floresta de varia poesía un soneto, que es el que tienen aquí, donde lo comparaba con Apeles y lamentaba la ausencia de un escritor de talento que ensalzase sus dotes artísticas. Aquí tienen el título del soneto, el autor a Juanes, pintor de nuestro tiempo famosísimo. Desconocemos los vínculos que unieron a Juanes con el muy culto Ramírez Pagán, doctor en teología por la Universidad de Alcalá y traductor de Virgilio y Horacio. E ignoramos también hasta dónde llegaba la afición de este Pagán por la pintura. En realidad, sus comentarios, las referencias que pueden ver en este soneto, son más de naturaleza poética que estética. Y, por ejemplo, la exaltación de Apeles, el gran pintor del siglo IV a.C., cuya comparación con Juanes constituye el eje del soneto, era en realidad un lugar común en la literatura humanística de mediados del siglo XVI. En la citada obra, en esta Floresta de varia poesía, Ramírez Pagán incluyó a continuación de este que tienen aquí otro soneto titulado A un amigo suyo rogándole que lo retratase, que probablemente tuviera también a Juanes como destinatario. En él llama a ese pintor, cuyo nombre no dice, Fileno, presentándose Pagán como Dardanio, dos personajes recurrentes de la literatura pastoril entonces en boga en toda Europa y dentro de la península ibérica, particularmente en Valencia. Si admitimos, y creo que es lógico, que Juanes es el Fileno al que alude Pagán, nos encontraríamos con una situación inédita en Valencia y prácticamente en toda la península ibérica, donde por primera vez cabría hablar de amistad entre artistas y literatos. Amigo de Ramírez Pagán, y probablemente también de Juanes, fue Jaime Juan Falcó, autor de unos comentarios a la poética de Horacio, donde hacía suya la conocida tesis del poeta latino sobre la afinidad de la poesía y la pintura, el célebre Ut Pictura Poesis, y de un poema dedicado al retrato de Jaime I, remitido desde Valencia al príncipe Don Carlos, el hijo y entonces heredero de Felipe II, obra de Juanes. Y es que fue en este medio, integrado por individuos que leían a Plinio y traducían a Horacio, donde se pusieron los cimientos de la fortuna crítica de Juanes. Y sin duda fue esta relación del pintor con literatos la responsable de la temprana latinización de su nombre en la década de 1550, algo absolutamente excepcional en el panorama pictórico español del siglo XVI y que delata las aspiraciones culturales de Juanes, así como su familiaridad con medios humanistas, donde esta práctica, la latinización del nombre, era muy habitual. La fama que Juanes disfrutó en vida explica que a su muerte, en 1579, mereciera un soneto fúnebre del escritor Cristóbal de Virués, el primero dedicado a un pintor en lengua castellana, donde su autor asume, por un lado, la idea del genio heredado, susceptible de transmitirse de una generación a otra. Alude a los hijos de Juanes, que fueron, la verdad, pintores bastante discretos. Y, por otro lado, es llamativo que llame divino a Juanes, delatando así su conocimiento y su lectura de la famosa obra de Vasari, de las vidas de los artífices, y utilizando el calificativo máximo que Vasari empleaba para caracterizar a un pintor divino y que solo reservaba a los verdaderamente grandes, a Leonardo, a Miguel Ángel y a Rafael. La siguiente referencia impresa que tenemos a Juan de Juanes se fecha ya después de muerto, en 1588, en una obra destinada a promover la beatificación de quien había sido
uno de los más importantes arzobispos valencianos en Valencia, no es valenciano, pero en Valencia en el siglo XVI, Tomás de Villanueva. Esta obra la escribió el agustino Miguel Salón y en ella atribuía el retrato póstumo del prelado de Tomás de Villanueva, cito textualmente, a un famoso pintor de esta ciudad llamado Juanes. Pero no fue Salón, sino Gaspar Escolano, quien contribuyó de forma decisiva a perpetuar el nombre de Juanes al elevarlo a la categoría de gloria local en sus décadas de la historia general de Valencia de 1610-11, donde confeccionó un listado de valencianos ilustres e incluyó por primera vez en España a un pintor, aunque fuera ciertamente en último lugar. Y finalmente, en pintura, el gran Juanes echó la raya sobre cuantos han florecido en España y corrió pareja, su fama se entiende, con los mejores de Italia. Y es que, visto con la perspectiva que otorga el tiempo, el siglo XVII fue absolutamente decisivo en la configuración de la imagen de Juanes. Fue entonces, ya lo hemos visto, a propósito de Gaspar Escolano, cuando fue elevado a la categoría de gloria valenciana y lo que tendría mucha más repercusión cuando se formularon los dos ejes en torno a los cuales gravitaría su figura hasta prácticamente nuestros días. De un lado, su profunda religiosidad, del otro, su rafaelismo. Pero vayamos por partes. El influjo de la obra de Gaspar Escolano recorre todo el siglo XVII valenciano. Fue entonces cuando Juanes siguió siendo celebrado como gloria patria, como delatan, por ejemplo, los escritos conmemorativos de la beatificación de Tomás de Villanueva en 1618. Una de las muchas obras que vieron la luz con tal ocasión, fechada en 1620, fue obra del mismo Miguel Salón que antes les comenté. Este Miguel Salón, ya lo dije, había publicado en 1588 una vida de Tomás de Villanueva. Ahora prácticamente hace una reimpresión de aquella e incluye muy pocos cambios, pero resulta significativo que uno de esos pocos cambios afecte precisamente a Juan de Juanes. En la edición de 1588, Salón había dado cuenta cómo Tomás de Villanueva había encargado unos tapices sobre la vida de la Virgen en Flandes, sin citar quién había sido el autor de los cartones. En 1620, cuando vuelve a escribir, y sin duda, después de que Juanes hubiera sido elevado a la condición de gloria patria por Escolano, ve la necesidad de hablar sobre quién había sido el autor de los cartones. Es más, la identidad del autor de los cartones pasa a ser lo más importante. Los atribuye a Juanes, a quien compara sin ningún rubor con el mismísimo Miguel Ángel. Y dice así: fueron hechos por un pintor muy famoso que había en esta ciudad, llamado Juanes, tan hábil y diestro en aquel arte que, a juicio de los que entienden, puede competir lo que él pintó, y se ve en muchas iglesias de la ciudad y reino de Valencia, con las pinturas que hizo Miguel Ángel en Roma. La exaltación de Juanes repercutió lógicamente en la apreciación de su pintura, y el siglo XVII abunda en textos de cronistas religiosos celebrando las imágenes de Juanes que albergaban sus templos. El género, con cada comunidad religiosa pugnando por poseer la mejor obra de Juanes, se prestaba a la hipérbole, y así encontramos pasajes como este del agustino Jaime Jordán, que escribía que, leo textualmente, el altar donde está colocada la celestial imagen contiene una de las más famosas pinturas de cuantas se admiran en Valencia, que las hay muy célebres, y aun de cuantas se enseñan en el orbe, porque toda es del insigne pintor Juanes. Más interesante, el prestigio de Juanes tuvo consecuencias en el devenir de la pintura valenciana del 600, y en ningún pintor fue su huella más evidente que en el de mayor talento, Francisco Ribalta, algo que ya advirtió sagazmente Antonio Ponz en el siglo XVIII. Aquí tienen a la izquierda una obra de Juanes, a la derecha una obra de Francisco Ribalta, que obviamente deriva de los modelos de Juanes. Varios factores explicarían el interés de Francisco Ribalta por Juanes. De un lado, la existencia de una demanda por parte de la clientela que consta que pedía a Ribalta que
imitara, replicara los modelos de Juanes. Sin duda también una común fascinación por la pintura o las obras de Sebastiano del Piombo que había en Valencia. Sin duda, además, Ribalta debía admirar a Juan de Juanes, como demuestra que conservara, de las poquísimas pinturas que poseía a su muerte, eran copias que él había hecho de obras de Juanes. Y es lógico, Ribalta debió admirar en Juanes su excelencia técnica, es un pintor impecable, tanto en el tratamiento de las anatomías como en el uso de la perspectiva. Y además, Juanes le proporcionaba a Ribalta un magnífico ejemplo del extraordinario reconocimiento social que podía alcanzar un artista, un anhelo que no lo era en modo alguno ajeno. Este reconocimiento social de Juanes explica su presencia en celebraciones públicas, un indicio de que su fama había traspasado los cenáculos eruditos para calar en el subconsciente colectivo. Ningún testimonio resulta más explícito que el proporcionado por Juan Bautista Balda con ocasión de las fiestas celebradas en Valencia en 1662 por el decreto inmaculista del Papa Alejandro VII. Como escolano, Balda confeccionó también una lista de valencianos ilustres en santidad, armas y letras. Y tras los historiadores, pero antes que los ingenieros, es decir, ha subido a un escalafón, incluyó a los pintores con el siguiente desafío: señale el resto de toda España otros 3 pintores, como Juanes, Ribalta y Giuseppe Rivera, gloria de Valencia, ilustre de Italia. Más novedoso es otro pasaje que ofrece una nueva clave para entender el creciente prestigio de Juanes, su condición de pintor inmaculista. Así describía Balda el jeroglífico erigido por la parroquia de San Juan del Mercado, y que tienen ahí, pintóse una imagen de la Purísima y en la otra parte un brazo con un pincel, como que la ha acabado de pintar, y al extremo del pincel digo fecit, alusión a un insigne pintor valenciano llamado Juanes. Balda reproducía también las inscripciones que acompañaban el jeroglífico y que lo tienen aparte donde pone lema y letra. Juanes debía esta fama a la Inmaculada que había pintado para la iglesia de la Compañía de Jesús, y ciertamente ninguna otra obra contribuyó más a propagar su nombre, aunque fuera a costa de distorsionar seriamente su imagen. En 1643, el jesuita madrileño Eusebio de Nierenberg incluyó en su Firmamento religioso de lúcidos astros en algunos claros varones de la Compañía de Jesús una biografía de Martín Alberro, un jesuita navarro afincado en Valencia, haciéndose eco de su visión de la Inmaculada, se le había parecido la Virgen como Inmaculada Concepción, y del encargo que había hecho después a Juan de Juanes de una pintura que materializase, que visualizara esa visión que él había tenido. Cuenta también cómo Martín Alberro no quedó satisfecho con lo que la imagen primera que le mostró Juanes, quien solo tras confesarse y comulgar pudo pintar una imagen que se ajustaba a las demandas del jesuita. Ahí tenéis el texto. Vale la pena leerlo porque es extraordinariamente importante para la fama de Juanes. Florecía en Valencia Juanes, pintor aventajado. A este, que era su hijo de confesión, es decir, el confesor de Juanes era el padre Martín Alberro, le dijo que había de pintar una imagen de la Purísima Concepción, declarándole la traza conforme el ejemplar que le habían mostrado en la oración. Fuese el devoto pintor, no menos en piedad que insigne en este arte, y habiendo bosquejado en un papel lo que antes en su imaginación, llevó el dibujo al padre. Viólo y dijo: no está según la idea, ni del modo que me ha dicho Nuestra Señora. Hacedla otra vez, confesad y comulgad con devoción, antes que comencéis a esta obra, y pedid a Dios y a la Virgen favor para hacerla como conviene. Hizo Juanes puntualmente cuanto le dijo el padre Martín. No tomó jamás el pincel, a lo menos para formar las facciones del rostro, que no fuese confesado y comulgado, hallándose con aliento y temple espiritual. Aconteció volver al colegio de San Pablo, donde pintaba, y estar separado mirando con grande atención la obra, por gran rato, sin dar pincelada, por parecerle que le faltaba el espíritu. Sabemos que la fuente del padre Nierenberg era una biografía manuscrita
de Martín Alberro, elaborada por un anónimo jesuita valenciano en 1633. Nierenberg eliminó algún comentario sobre Juanes, como que pintor primo y en su arte el primero de aquellos tiempos, y simplificó el proceso de creación de la Inmaculada. Según el cronista anónimo, el pintor realizó no uno, sino dos bosquejos, el segundo de los cuales agradó a Alberro, quien solo entonces, y antes de que empezara la pintura propiamente dicha, recomendó a Juanes confesarse y comulgar con devoción. El episodio es absolutamente fundamental, pues encontramos por primera vez esa imagen del Juanes timorato y piadoso que, repetida hasta la saciedad, acabó por anular cualquier otro rasgo de su personalidad, y una imagen además absolutamente distorsionada. Ni uno solo de los documentos contemporáneos dicen que Juanes fuera una persona especialmente devota. El Juanes que presentan tanto Nierenberg como el anónimo cronista que le precedió es un pintor, como otro cualquiera, cuya devoción, lejos de serle consustancial, le es impuesta por el jesuita en un pasaje que trae ecos de situaciones similares en las que un artista debía enfrentarse a la realización de una imagen sagrada. Hay otros muchos artistas en otras geografías que supuestamente actuaron como Juanes para poder pintar una imagen. Sin ir muy lejos y por no salir de España, el estrictamente coetáneo de Juanes, el sevillano Luis de Vargas. Partiendo de la misma fuente que Nierenberg, Francisco Pacheco, conocido suegro de Velázquez, abordó el pasaje de la Inmaculada en el breve pero fundamental comentario que dedicó a Juanes en El arte de la pintura. Leo: de Juanes, pintor de opinión, se cuenta que hizo imágenes de mucha devoción, porque además de ser persona de conocida virtud, se preparaba con la confesión y comunión antes de pintarlas. La manipulación de Pacheco es evidente. Al extrapolar las peculiares circunstancias, ya sean reales o ficticias, que acompañaron la realización de una obra muy concreta, la Inmaculada, y convertirlas en prácticas habituales de Juanes. Si el Juanes de Nierenberg confesaba y comulgaba únicamente para pintar la Inmaculada, y especialmente su rostro, el de Pacheco había convertido estos sacramentos en momentos ineludibles de su rutina laboral. La versión de Pacheco recuerda demasiado a lo que Vasari había escrito de Fra Angelico para creerla inocente. Había dicho Vasari sobre Fra Angelico, dicen algunos que Fra Angelico nunca tomaba los pinceles si antes no había rezado. Y respondía sin duda al interés particular de Pacheco de forjar el modelo de pintor cristiano, que es lo que vertebra todo su conocido arte de la pintura. Unas décadas más tarde, hacia 1690, Vicente Vitoria daría una vuelta más de tuerca, retomaría en este caso directamente la biografía de Vasari de Fra Angelico para, entrelazándola con el pasaje del padre Nierenberg, ofrecer el más concluyente testimonio de la exacerbada religiosidad de Juanes, de quien decía que era de tan rectas costumbres que no solamente se tiene por buenas, sino por santas, y en este concepto de santidad vivió y murió en Valencia. Como digo, todo una bola de nieve que se va creando porque no había ninguna razón que avalase esto. Si el Fra Angelico de Vasari dice que nunca hace un crucifijo sin que antes le salten las lágrimas, ¿no? por la emoción, el Juanes de Vitoria, y leo textualmente, la vida y la pasión de nuestro Señor, que representó muchas veces, meditando mientras ejercitaba el pincel aquellos divinos misterios, se le bañaba el rostro con lágrimas. Es decir, copió literalmente lo que había escrito Vasari sobre Fra Angelico y se lo atribuyó a Juan de Juanes. Es curioso porque, aun ignorando esta apropiación del texto vasariano por parte de los tratadistas españoles, en el siglo XX varios autores, como Elías Tormo o Angulo, hablarían de Juanes como el Fra Angelico español. El siglo XVII, el 600, fue también decisivo, como señalé antes, para fijar la filiación artística de Juanes. Gaspar Escolano lo presentó, ya lo vimos, por primera vez como émulo de sus colegas italianos, pero sin citar ningún nombre. Y en 1620, también lo vimos, Miguel Salón lo equiparaba con Miguel Ángel. 3 décadas más tarde, el aragonés Giuseppe Martínez señaló que había intentado imitar a Miguel Ángel en el dibujo de desnudos y a Rafael en la pintura, aunque sin éxito por no haber viajado a Roma. Miguel Ángel, la verdad es que no vuelve a aparecer en los escritos sobre Juanes,
pero el rafaelismo se convertirá en su principal rasgo distintivo. En 1691, José García Hidalgo lo llamó Segundo Rafael, y por las mismas fechas, Vicente Vitoria hacía a Juanes condiscípulo de Rafael en el taller de Perugino. Vitoria, autor de la primera biografía conservada de Juanes, hay otro autor valenciano, Martínez de la Vega, que anunció una que o bien no llegó a escribirla o bien se ha perdido, pues como digo, Vicente Vitoria identificaba además al valenciano con un pintor citado por Vasari, un tal Lo España, que era un bien documentado discípulo de Perugino. La imagen cada vez más rica que de Juanes forjó el siglo XVII cristalizaría en 1724 en uno de los libros más influyentes de la literatura artística española, El Parnaso español pintoresco laureado de Antonio Palomino. Palomino, que había vivido en Valencia y conocía, por tanto, de primera mano la obra de Juanes, sintetizó cuanto se había escrito sobre él y elaboró una biografía de enorme trascendencia, pues fue durante más de 100 años la principal fuente tanto para escritores españoles como Orellana o Ceán, como extranjeros, el inglés Richard Chamberlain. Palomino incidió, como no podía ser de otra manera, en la religiosidad de Juanes, varón de muy acreditada virtud, y repitió puntualmente el famoso episodio de la Inmaculada de Martín Alberro, pero que en este caso extrapoló para poner a Juanes como modelo y ejemplo para todos los artistas figurativos cristianos. Haga aquí reflexión el artífice cristiano, escribe Palomino, con qué preparaciones se deben pintar o esculpir las imágenes sagradas para lograr su debida perfección. Conclusión grande de aquellos que, groseramente atrevidos, ponen la mano en tan sagrados simulacros sin más reflexión que un alfarero en la casualidad de sus vajillas, y muchos hallándose en infeliz estadía y en desgracia de Dios. La admiración de Palomino por Juanes hizo que, al comentar las imágenes del Salvador eucarístico, como esta que tienen aquí, lo creyera más merecedor que Luis de Morales al título de divino, porque, decía, además de no hallarse pintura suya que no sea sagrada, lo cual es falso, fue el estilo dulcísimo, el dibujo soberano, la belleza singular, y tan sutilmente peleteado en los cabellos y barba que parece que si se soplan se han de mover. Palomino no olvidó tampoco el rafaelismo de Juanes, es más, hizo a este discípulo de Rafael, pero llevado por el entusiasmo, afirmó que lo había aventajado en la hermosura y belleza del colorido y fisonomías, igualándole en lo demás. Palomino fue la fuente para cuantos escribieron en el siglo XVIII sobre Juanes. Algunos, como Richard Chamberlain, se limitó a traducirlo al inglés en sus anécdotas de eminentes pintores en España durante los siglos XVI y XVII, aparecidas en 1782, un texto carente por completo de originalidad, pero que contribuyó enormemente a difundir la fama de Juanes en el extranjero. Los escritores españoles siguieron incidiendo en su religiosidad, como Gregorio Mayans, y en su rafaelismo, Preciado de la Vega o Llaguno, pero quisiera detenerme en tres aportaciones dieciochescas que creo dignas de mención. Citaré primero la del valenciano Orellana, de hacia 1790, nunca se llegó a publicar, que aunque no sea la más temprana, es en cierto modo la más tradicional. La suya fue una actualización de Palomino, aunque delate el momento en que fue escrita por su prurito documental y su temprano interés por historiar la fortuna crítica de Juanes, contemplado, decía siempre, como un héroe en el arte de la pintura, en quien, según él, concurrían hermanadas la habilidad y la devoción. Orellana participaba del entusiasmo de Palomino por la valía artística de Juanes, lo consideraba también superior a Rafael. Decía que en la fuerza del dibujo o no cede o cede poquísimo a Rafael, que en el colorido le excede y que en el pintar las imágenes del Salvador o de Jesucristo coronado de espinas no ha habido hasta ahora ninguno que lo haya igualado. Y compartía también con Palomino su fascinación por la religiosidad de Juanes. Creía con él que merecía más que Morales el calificativo de divino por su limpieza de espíritu, para afirmar en un totum revolutum típicamente erudito que si a Platón
que se ejercitó en la pintura, se concibió el renombre de divino, porque en sus obras se halla casi todo el Evangelio de San Juan, también lo merece Juanes, porque en sus obras, en sus pinturas, se halla trasladada y como animada la verdad de las sagradas imágenes, fieles y seguras copias de los divinos prototipos u originales. La perfección de Juanes llegaba, según Orellana, a su aspecto físico, y, tras haber visto algunos retratos de Juanes, concluyó que su aspecto exterior traducía sus virtudes internas y escribía: cabal y perfecta su fisonomía, su aspecto grave, serio y modesto, venerable, bien agestado y de buen parecer. Es decir, no solamente reunía todas las virtudes religiosas y artísticas, sino también físicas. Los otros dos testimonios del siglo XVIII que me interesan porque son indicativos de la mentalidad ilustrada y del gusto neoclásico. El primero procede de otro valenciano, Antonio Ponz, bastante más sereno y ecuánime que Orellana al valorar la relación de Juanes con Rafael. Admitía las similitudes, sobre todo con el Rafael de las logias vaticanas, pero sin cuestionar jamás la supremacía del pintor italiano. Algo que, por otra parte, escribieron otros autores como Jovellanos, que decía que había que llevarse por un rapto de patriotismo local para pensar que Juanes podía ser mejor que Rafael. Ponz se mostró también mucho más comedido al celebrar la devoción de Juanes, limitándose a comentar, a propósito de la Inmaculada, que fue singular para exprimir asuntos devotos. El interés de Ponz radica en su voluntad de enjuiciar a Juanes únicamente como artista, y un artista que veía con simpatía por encarnar unos valores estéticos que sentía cercanos. Así, el Salvador Eucarístico de la capilla de San Pedro de la Catedral, que ven aquí, aunaba, según él, nobleza y dignidad, y dedicaba sus mayores elogios a la que creía su obra maestra, la Última Cena de San Nicolás, que a partir de este momento desplazará a la Inmaculada en las preferencias de la crítica. Echó Juan de Juanes, escribe Ponz aquí, el resto de su habilidad en la invención, corrección, expresión y en lo bien pintado y concluido de cada figura. Esta obra es de aquellas que constituyen a sus artífices en el primer grado de habilidad, y de ella se puede decir que es una joya de gran precio. Juan Agustín Ceán Bermúdez cierra el siglo XVIII con su diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, publicado en 1800, que en lo que toca a Juanes no sobresale por su originalidad, pero que conoció gran difusión en el siglo XIX. Ceán es el primero que, al referirse a Juanes, habla de escuela valenciana, de la que lo hace cabeza. Asume que viajó a Italia, pero por cronología cree que no pudo estudiar con Rafael, sino con sus seguidores, y, pese a la nobleza de los caracteres y la corrección del estilo, rechaza la pretensión de Palomino de hacerlo superior a Rafael. Se extiende más que Ponce en la devoción de Juanes, pero se cura en salud al utilizar siempre expresiones como se dice que, se cree que era muy timorato, en contraste con el tono afirmativo que utiliza cuando la información procede de documentos. Su caracterización del estilo de Juanes lo convierte en la encarnación del ideal académico y neoclásico entonces vigente: delicadeza en el tratamiento del cabello, amabilidad y dulzura de los personajes, corrección del dibujo, inteligencia de la perspectiva en los escorzos, los buenos paños y demás partes se constituyen un gran pintor siguiendo el colorido de la Escuela de Roma, y coincide con Ponz al señalar la Última Cena de San Nicolás como su obra maestra. Las décadas finales del siglo XVIII y la primera del XIX fueron, de hecho, fundamentales para la fortuna de Juanes, sobre todo para su proyección en la corte. Tres factores ligados entre sí explican este encumbramiento. Primero, el predicamento en Madrid de artistas y teóricos valencianos con excelente opinión de Juanes, como Camarón, Maella o Antonio Ponz. Segundo, la reiterada asociación de Juanes con Rafael, entonces en el ápice de su prestigio. Y finalmente, y como consecuencia de lo anterior,
el viaje de Carlos IV a Valencia en 1801-1802, del que volvió con una excelente y copiosa colección de obras de Juanes, básicamente las que ahora posee el Museo del Prado y entre las que destacan las tablas que formaban parte del retablo de la iglesia de San Esteban. El flechazo, porque hay que calificarlo así, de Carlos IV por Juanes, suscitaría además un sentido de emulación por parte de sus cortesanos, con Godoy a la cabeza, y generó un flujo de regalos al monarca desde Valencia, así como un regalo posterior a su visita es como llegó la última cena al Museo del Prado, que antes hemos visto. Esta llegada de obras de Juanes a Madrid sería a su vez decisiva para la internacionalización de la fama del valenciano, celebrado a inicios del siglo XIX por el francés Frédéric Quillié, un personaje tan pernicioso para la integridad del patrimonio artístico español, fue agente artístico de José Bonaparte, como importante para su difusión fuera de nuestro país, gracias a publicaciones como su Diccionario de Pintores Españoles, aparecido simultáneamente en francés e italiano en 1816. En una anterior descripción del Palacio Real había visto y admirado la última cena de Juanes, la que antes les he mostrado, que definió como un cuadro muy bonito, capital y uno de los más curiosos de la colección real. Mientras que en este diccionario que antes citaba, lo celebraba como corifeo de la pintura valenciana, aunque la verdad es que la semblanza que ofrece es demasiado deudora de la de Ceán Bermúdez, por decirlo finamente era un plagio de Ceán Bermúdez. Con este espaldarazo regio, entró Juan de Juanes en el Museo del Prado cuando éste abrió sus puertas en 1819, siendo en 1828, ya lo hemos visto antes, uno de los 6 pintores españoles seleccionados. Los otros eran Luis de Vargas, Navarrete el Mudo, Francisco Ribalta, Velázquez y Murillo, para ser efigiado en la fachada principal del Museo del Prado. Más importante, sus obras fueron litografiadas por la Real Imprenta a instancias de Pedro de Madrazo, asegurándole una difusión hasta entonces inédita. La presencia de Juanes en el Prado no pasó inadvertida, antes al contrario, le dio una visibilidad que nunca había tenido. Ello se percibe en la creciente atención que le dispensaron los extranjeros, entre los que destacaron los elogiosos comentarios del francés Viardot en su muy influyente Los Museos de España y el capítulo que le dedica Stirling Maxwell en sus Anales de los Artistas de España, aparecido en Londres en 1848. Lo más interesante de Stirling Maxwell no son tanto sus juicios sobre Juanes, elogiosos pero sin gran originalidad, como su pionero intento de contextualizarlo en la sociedad de su tiempo, siendo muy significativo que iniciara su biografía de Juanes presentándolo como un pintor que había florecido bajo los auspicios de Santo Tomás de Villanueva, a cuyo arzobispado en Valencia dedicaba un par de párrafos. El texto de Stirling alentaría el interés por Juanes entre los anglosajones, autores como Alfred Elves o Thurl Thornton, quien en 1875 llegaba al Prado afirmando estar ansioso por ver las obras de Juanes. A finales del siglo XIX empieza a sentirse también de forma evidente el tremendo impacto que la filosofía del arte del francés Hippolyte Taine, publicada entre 1565 y 69, tuvo en la historiografía de la época. El resultado fue la aparición de nociones hasta entonces ignoradas, como raza o clima, para explicar el arte de Juanes. Así, el francés Le Faux, tras señalar las deudas de Juanes con Rafael y sus discípulos, advertía que, sin embargo, no era enteramente italiano, pues, señalaba, la influencia nativa y la intuición de la raza se mezclaban en él con las influencias recibidas y la sinceridad y profundidad de su fe, mientras el inglés Radcliffe, en 1876, atribuía al clima templado, a la brillantez de los cielos y al suave paisaje mediterráneo de su Valencia natal, la gracia de sus formas y la suavidad y esplendor de su colorido. Volviendo a España, desde dentro del Museo del Prado, Juanes fue elogiado tanto por Pedro de Madrazo en su catálogo descriptivo e histórico del Museo del Prado de Madrid de 1872, como por Gregorio Cruzada Villamil en su catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional de Pinturas de 1865. Me interesa particularmente Cruzada Villamil porque
junto a las consabidas loas a Juanes como jefe de escuela valenciana y Rafael Español por su fervorosa religiosidad y todas estas cosas, como digo, incluye las primeras críticas a Juanes en un párrafo donde se combinan luces y sombras. Leo porque es extraordinariamente interesante por su novedad. Sumamente prolijo en los detalles, que en esa época era algo positivo. Muy correcto en el dibujo. Agrio en el color. Descompuesto en la entonación. Acertado en la composición. Descuidado en la perspectiva. Admirable en la expresión de los rostros. Religioso hasta el misticismo más puro. Juanes un pintor de primer orden que funda la escuela valenciana, imprimiéndole un carácter eminentemente religioso y calcándola de la escuela romana. Mientras tanto, en su tierra natal, Juanes siguió siendo celebrado como gloria patria por la tímida Renaixença valenciana. En 1866 se le dedicó un monumento, que es este que tienen aquí, en el lugar donde estaba su casa, y en 1884 Vilanova le dedicó la primera monografía dedicada a Juanes, de tintes más bien hagiográficos, como delata que en la portada incorporara de manera nada inocente los siguientes versículos del Evangelio de San Juan. Fuit homo missus adeo, cui nome era Johannes. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Las décadas finales del siglo XIX fueron testigo, no obstante, de una caída de la reputación de Juanes a la que contribuyeron varios factores. De un lado, el descrédito del arte académico llevó aparejado el de su modelo, Rafael, y el de este arrastró a los pintores situados en su estela como Juanes. A esta tendencia general europea se añadió una particular, que contemporáneamente se hiciera del realismo el rasgo distintivo y constitutivo de la pintura española, y nadie parecía para la mentalidad de la época más ajeno al realismo que Juanes. Se fecha entonces un significativo divorcio, que yo diría que casi llega hasta hoy, entre una crítica cada vez más hostil al arte de Juanes y un público que nunca dejó de apreciarlo como inigualable artífice de imágenes devocionales. Uno de los primeros críticos en sentido de criticar negativamente a Juanes fue Manuel Bartolomé de Cossío, figura absolutamente fundamental en la historiografía patria, que en su Historia de la pintura española de 1886 creía que efectivamente Juanes estaba próximo a Rafael, pero señalaba en lo que de menos laudable tenía Rafael, una expresión que delata esta fisura abierta en la reputación de Rafael, y lo caracterizaba en un párrafo que indudablemente era deudor del que antes os he leído de Cruzada Villamil. El dibujo es puro, pero el colorido agrio y vacilante, la composición vulgar, la concepción pobre y muy poco intencionada y profunda. Con todo, hay gracia y belleza general en sus obras, nobles aspiraciones y sentimiento elevado. La caída de Juanes fue, en realidad, abrupta y veloz, como delata el siguiente testimonio de Elías Tormo, fechado en 1902. Hace unos años, los ingleses Stirling y Cumberland, el francés Viardot, los españoles Tubino y Madrazo y la opinión general colocaban tan alto a Juanes que alcanzaba a figurar entre los grandes nombres de la pintura. Hoy padece la persecución, maltratado como manierista. La puntilla la pondría 2 décadas después Eugenio Dors en sus celebérrimas, y si se me permite algo sobrevaloradas, 3 horas en el Museo del Prado, cuya primera edición apareció en 1922, donde tachaba a Juanes de vulgar y comparaba sus obras con cromos y caricaturas. Hablaba de los 3 grandes pintores españoles de mediados del siglo XVI, decía que Berruguete representa el centro de la península, Morales su occidente, Juan de Juanes, el valenciano, su levante. La inspiración del primero es autóctona, la del divino flamenca, la de Juanes italiana. La del último era la más noble, pero personalmente era la más vulgar de las 3. Aquí sí, el luminismo ya cae descaradamente en el cromo. Cromo por cromo, preferimos, pues, el satírico. Y antes que su cenáculo, la última cena, vacío y teatral, escogeremos alguna muestra de la serie de San Esteban. Por ejemplo, el San Esteban conducido al martirio, donde las cabezas y actitudes de los avisos judíos me recuerdan, sin que pueda evitarlo, en irreverentes remembranza, las caricaturas políticas de algunos semanarios populares del tiempo de nuestros abuelos. Hasta me parece reconocer aquí a don Práxedes Mateo Sagasta.
Sin embargo, no todo Juanes corrió idéntica fortuna y de nuevo resulta pertinente el paralelismo con Rafael. Así como Rafael se escindió en dos durante el siglo XIX, uno bueno, que comprendía hasta los primeros años en Roma, hasta la estancia de la asignatura, y otro malo, aquel al que le dedicamos la exposición, a partir de 1513, germen del entonces recientemente acuñado y denostado manierismo, Tormo realizó una operación similar con Juanes, dividiendo lo que hasta entonces había sido su producción en dos artífices. El propio Juanes, insalvable para los gustos de la crítica contemporánea, y su padre, Vicente Macip, que surgía súbitamente como uno de los grandes pintores españoles del Renacimiento. Vicente Macip era un nombre conocido documentalmente desde el siglo XIX y su relación familiar con Joanes había quedado establecida entonces no sin problemas. Al principio se pensaba que era su tío, hasta que al final se supo que era el padre. Tormo ordenó la documentación y articuló en torno al altar mayor de Segorbe, que es este que tienen aquí, la primera obra tradicionalmente asociada a Juanes, un corpus pictórico coherente que se extendía hasta inicios de la década de 1540 y que incluía piezas capitales como el bautismo de Cristo de la Catedral de Valencia y los dos tondos del Museo del Prado. El Macip resultante, y cito los adjetivos que utiliza Tormo para caracterizarlo, realista, devoto, rudo y monumental, se ajustaba así a los pretendidos principios definidores de la pintura española, en contraposición a un Juanes manierista, en el sentido más peyorativo de la palabra, y amanerado, sin habilidad para componer, superficial y colorista banal. La operación fue perfecta. Juanes fue irremediablemente condenado, pero no sin antes haberse salvado la mitad de su producción y alumbrado a un pintor de primer orden, Vicente Macip. La verdad es que la operación de Tormo, que era valenciano, fue tan feliz que a veces me pregunto si estaba realmente convencido de la existencia de dos artistas distintos o si alumbró este estratagema para salvar una parte sustancial del legado juanesco de las críticas que entonces arreciaban. Sea como fuere, su teoría se mantuvo vigente durante un siglo. Fue desarrollada por su discípula Olimpia Arocena y apuntalada por historiadores posteriores, aunque en alguno como Angulo se intuya cierto escepticismo. Y así, frente a las virtudes de un Macip incontaminado de manierismo, un Juanes cuyas mejores obras no iban más allá de un recetario de tipos italianizantes ejecutadas con una policromía banal, en palabras de La Fuente Ferrari, un Juanes cuyo éxito, a decir de Angulo, estribaba en su capacidad para otorgar a los rostros de sus personajes una emoción un tanto femenina, tan fácilmente asequible a la mayoría, un pintor, concluía Pérez Sánchez, amable y convencional. En la misma línea se manifestó José Albi, autor de la monografía más exhaustiva sobre Juanes, aparecida en 1979, coincidiendo con el 4º centenario de la muerte del pintor. Para caracterizar a Vicente Macip, Albi utilizó epígrafes tan significativos como realismo y humanidad, violencia y dureza, monumentalidad y gravedad, o dramatismo y contención, mientras afirmaba de Juanes que tendía a la pequeñez expresiva y al sentimentalismo devoto. Estos autores hacían derivar los valores de Macip de un sustrato tardocuatrocentista aún incontaminado de rafaelismo. Tormo situó su formación con Rodolfo Ghirlandaio y estos autores señalaron todos las deudas supuestamente de Macip hacia Pablo de San Leocadio y los leonardescos Yáñez y Llanos, o de un rafaelismo muy temprano previo a 1513, mientras Juanes quedaba como un romanista de segunda mano que no había bajado a Italia, como tantos otros en Europa, afirmaba La Fuente, quien retomaba lo que había dicho Meyer al definirlo no como el Rafael español, sino como el Fan Orley español. Fan Orley era un pintor romanista flamenco que había ido a Italia y había introducido en los Países Bajos el repertorio figurativo rafaelesco. Solo como creador o renovador de imágenes religiosas siguió mereciendo Juanes el crédito de algunos historiadores, aunque la verdad es que hicieron verdaderas piruetas para explicar cómo, por un lado, podían denostarlo y, por otro lado, admitir que
como autor de imágenes devotas seguía teniendo vigencia. El mismo Tormo, tras señalar que, como veis aquí, que efectivamente casi todo el arte de Juanes es ajeno, no es sincero, dice, pero hay en él algo que yo llamaría la estética popular, es decir, la estética de la expresión. Y Juanes, hay que decirlo, es un artista elocuentísimo, capaz de arrastrar las masas. Fuera de Murillo, no hay en España un pintor cuyos admiradores formen todo un pueblo. Es el espíritu de la sonoridad española, abriendo paso por entre los amaneramientos de la imitación italiana. Es una de las primeras veces que aparecen unidos Juanes y Murillo, cuyas fortunas críticas son absolutamente dos vidas paralelas. Con Murillo vuelve a compararlo la Fuente Ferrari, para quien, bueno, la verdad que, por poner un ejemplo de este fervor que ha seguido teniendo el pueblo para Juanes, pues creo que es bastante significativo los sellos que se le dedicaban todos ellos de obras religiosas y que algunos de ustedes seguro que recuerda. Con Murillo, decía, vuelve a compararlo la Fuente Ferrari, para quien el gran valor de Juanes fue, cito textualmente, expresar la religiosidad de su momento y país en imágenes que conservan su popularidad hasta nuestro tiempo, para concluir que si el pintor Juanes no fue un genio, logró aciertos de formulación que tienen su valor artístico y social. Angulo, por su parte, recuerda más a escritores del siglo XIX al incidir en los valores específicamente hispanos de su pintura religiosa. No es solo ese menor ímpetu en el movimiento de las formas que suele distinguir a los maestros españoles frente a los italianos, es el mayor recogimiento espiritual, el espíritu más devoto y más de acuerdo con el sentido humano del español. La glorificación de Macip culminó en la exposición que le dedicó en 1997 el Museo de Bellas Artes de Valencia, comisariada por Fernando Benito, a quien tienen en la imagen. Benito vertió en ella más de una década de estudios con dos aportaciones fundamentales. De un lado, el señalamiento de Sebastiano del Piombo, no Rafael, como configurador del estilo de Macip, algo que ya habían intuido Justi y Darby, pero que solo ahora podía documentarse. Lo que hizo Benito fue documentar que los Piombo que hay en el Museo del Prado estaban en Valencia en el siglo XVI y que fueron absolutamente definitivos para configurar el estilo de Macip. En la obra, aquí tenéis en los flancos dos obras de Piombo que están ahora en el Prado, en el centro, el tremendo, maravilloso Cristo a la columna de Alba de Tormes creía, en ese momento atribuía Benito a Vicente Macip. Por otro lado, la otra gran aportación que hizo Fernando Benito fue la de identificar a Macip con el hasta entonces anónimo maestro de Cabañes, que es este pintor que veis aquí. Lo sorprendente es que solo 3 años más tarde, el mismo Benito comisarió otra gran exposición, Juan de Juanes, un maestro del Renacimiento, donde se desdecía de buena parte de su anterior visión. En este nuevo catálogo, en su último catálogo, Macip quedaba poco menos que confinado al maestro de Cabañes y restituía a Juanes la práctica totalidad de su producción. Debo decir que comparto plenamente con Benito esta visión de Juanes última. Creo que existe más coherencia y lógica en la evolución de Juanes desde Segorbe hasta San Esteban que en la identificación del maestro de Cabañes con el autor del Bautismo de Cristo. En el primer caso, se trata de un cambio de estilo, drástico si se quiere, pero factible, puesto que acaeció a lo largo de 40 años de actividad. En el segundo, se abogaba por un salto estratosférico de calidad, protagonizado por un pintor ya en sus 50 años. Lo único lamentable es que Benito no argumentara este cambio tan copernicano de su visión en el catálogo que acompañaba la exposición. En la última década, los estudios juanescos han ido en dos direcciones. De un lado, las facilidades dadas para la consulta del Fondo de Protocolos Notariales del Archivo de Patriarca de Valencia ha permitido la exhumación de documentos inéditos. Ninguno de estos documentos aporta datos decisivos sobre el pintor, pero todos ellos contribuyen a fijar mejor su vida y su obra.
De otra parte, hay una tendencia, en la que me incluyo, a intentar vislumbrar el verdadero Juanes tras la leyenda. Para ello es necesario analizar esa leyenda, lo que modestamente estoy intentando hoy, y volver a estudiar la sociedad valenciana del 500. La imagen que está apareciendo es la de un pintor extraordinariamente culto que conocía el latín, lo escribía incluso, algo inusual en la España de su época, sofisticado en su utilización de los recursos de la retórica. Esto habría que recordar a Eugenio d'Ors que todas esas caricaturas que él percibía en los cuadros sobre San Esteban en realidad son elementos extraídos de la retórica clásica y que tenían en el mundo de las artes visuales una paternidad tan absolutamente incontestable como Leonardo da Vinci. Un pintor que además sin una religiosidad especial, ya comenté antes, que ni un solo documento contemporáneo avala la profundísima religiosidad que se le atribuyó unas décadas después de su muerte, y un pintor conectado con importantísimos personajes de la vida cultural valenciana. Antes he citado algunos, Ramírez Pagán, Falcó, se podría citar ahora a un sacerdote, Agnesio, pero hay vetas por explorar que seguro que van a generar, a producir resultados extraordinarios, como por ejemplo el de su fecundísima y estrecha relación con el más importante impresor valenciano de la época, Joan May. Lo que empieza a emerger es un artista mucho más dúctil, variado e interesante de lo que los agiógrafos y detractores nos habían hecho creer. Pero ese sería objeto de otra conferencia. Muchas gracias.